Amigos, estamos en Japón por fin y hoy vamos a resolver una de las dudas más grandes, y es que tengo descendencia asiática y pues la verdad es que sí, amigos. Yo nací aquí en Japón hace 24 años, casi 25 ya. Y el día de hoy pues la meta es buscar a mi familia, genética, ¿no? Esto la verdad es un secreto que he mantenido desde hace mucho tiempo y tenía que hacerlo la verdad. Mucho tiempo pasó para yo poder estar aquí, así que pues vamos a buscar a mi familia. Acompáñenme. Mamá, hola. Hermanos, papá, jefecita, ya volví. Carnal, no, mi hermano. Tenía hermanos, por cierto. ¿Dónde están? No los encuentro. Abuelita. No es. Siento que va a estar un poco difícil, Memo. Es que todos se parecen. Hermanos, no, güey. ¿Dónde están? ¿Qué pasó, Kim? ¿Por qué estás triste? Es que no encuentro a mi familia. Ay, Kim, es que tienes que poner el mensaje en japonés para que te entiendan. Ah, sí, cierto. Claro sí, que no, cierto. ponte a jalar. Tienes que grabar videos, estás en Japón, Kim. Tenemos que correr, hay mucho que hacer. Sí, tienes razón. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ay, disculpen la broma muy pendeja que se me ocurrió para el principio, pero se me hizo gracioso. Oye, ¿Qué ¿sabes qué es lo chido? Que puedes dejar aquí la cámara, caminar y nadie se la va a robar. No, ya sé, eso está muy genial, güey, está muy padre, locos. Amigos, desde la primera vez que quería venir a Japón, yo tenía la idea de hacer un video como buscando a mi familia, y esto tiene un contexto muy grande, Memo, que te voy a platicar y no sé si te ha platicado alguna vez, güey. ¿A poco entonces sí es cierto que estás buscando a tu familia? O sea... ya, bueno. Así que, güey. No mames. Ok, está bien. No, mira, güey, la verdad es que toda mi vida, güey, siempre he tenido el apodo de chino, güey. Pero siempre, es japonés. Exacto. Pero siempre el apodo de general que la gente usa a los que tenemos ojos rasgados en México es ser chino, güey. Chino. ¿Sabes? Y yo siempre me molestaba, güey. Yo siempre decía, no mames, pues si me van a decir así, pues dime japonés, güey. Porque, no sé, güey, como que me gustaba más Japón, güey. Me llamaba la atención. Sí, en vez de decirme chino o coreano, yo decía, pues prefiero que me digan japonés, güey. Ok. ¿Sabes? Siempre he tenido ese apodo toda mi vida, güey. Tengo unos primos que tenemos los ojos muy rasgados en la familia de mi mamá. Tengo una prima que una vez investigó a detalle si es que verdaderamente sí tenemos algún tipo de descendencia de por acá, güey. ¿Y? Dejen su like a este video y le voy a preguntar bien para saber toda la información, porque yo ya no me acuerdo. Ok. ¿Tú crees que tenga descendencia asiática, güey? Tú que conoces ya un poquito a mi familia, güey. Los has visto. ¿Qué pedo? No me lo he visto en fotos. Y no sé si son fotos de esas de recortes de revistas que tienes pegadas en tu casa. ¿Cómo? ¿No? Es bien triste. Es una referencia muy mala. ¡Estás en Japón! ¡Estás en Japón! Al fin llegaste después de 6 meses esperándote. No mames, manda. No, les platico contexto un poco. Claro que vine, no sé si tengo descendencia japonesa, sí me gustaría. Hay una madre, ¿no? Que mandas, no sé si un pelo, no sé qué chingados, y dicen como cuánto porcentaje tienes de cada país. Me gustaría ver eso y ver si realmente tengo algo de descendencia de por acá. Porque la neta, toda mi vida me ha pasado eso, güey. Y era mucha ilusión para mí venir, pues, a estos lares, a estos lugares, y ver cómo me recibe la gente. La pregunta más grande que tenían mis amigos en Twitter, güey, era, güey, neta, ¿te hablan en japonés? ¿Sí te confunden un poco? ¿Tú crees que me confunden un poco, Memo? ¿Tú que has estado conmigo este rato por acá? Pues... En el aeropuerto sí me confundieron. Desde antes de llegar, güey. Pero si te fijas, aquí todo el tiempo nos hablan en japonés. Eso sí, todo el mundo habla japonés aquí todo el tiempo, pero en el aeropuerto sí había gringos enfrente de mí. Cuando me hablaron a mí, están hablando en inglés, y a mí me hablaron en japonés, viejo. Es que cuando ya te metes más en la ciudad, el inglés sí lo manejan. Ya que empiezas a viajar a otros
pueblitos te vas a dar cuenta que no te van a hablar en inglés, va a ser más 99% japonés, porque no les interesa aprender otro idioma más que Sí, el pues suyo. en los pueblos no les va... Pero no me respondiste mi pregunta, Memo. Yo digo que sí te van a confundirte como japonés. ¿Sí me crees que me confundan? Pero claro que Un poco. cuando te escuchan de que, ¡ah! Sí, si ya habla español un poco, sí, ya no, güey, ya Sí, es como ya no. Spingo, oh, ya te ven, no. Exacto. Sí. Ah, que sí, perdón. Yo en lo personal, pues no sé si pase desapercibido. Creo que si no hablo y no me ven los tatuajes, creo que sí paso muy desapercibido. Todos me hablan japonés todo el tiempo y me doy cuenta porque después cuando compro algo o lo que sea, me empiezan a hablar japonés y cuando se dan cuenta de que no hablan japonés ya me hablan en inglés, güey. Alguno que otro, porque como tú dices, hay muchos que nada más hablan japonés y no hablan nada de inglés. Sí. Entonces yo sí me siento un poco camuflajeado, güey. hasta eso. Te puedo entender. Como hace rato en el ramen, me dio risa que le dijiste gracias en inglés. Ah, sí. Y ya te enseñé así como decir gracias en japonés. Sí, güey, perdón. O sea, Es que si hubiera a veces estado ahí, te hubiera dado una a bofetada. veces me pongo nervioso todavía. O sea, ya. ya le dije cómo decir gracias y thank you. Y de ¿qué le pasa? Perdón, güey, tengo 3 días aquí, güey, tengo muy poquito tiempo, Memo, tranquilo. Pero ¿sabes qué? Pero ya Vamos a puedes decir, vamos a dar la ya vuelta. puedes decir los primeros 3 números. Ichi, ni, san. ¡Eh! Ya, vamos a aprender un poco a poco Ok. y vamos a caminar un poquito, güey. ¿Te late? ¿Vamos qué? ¿Caminar un poquito? ¿Nos vamos? Sí. ¿Ya nos vamos? Sí. Ok, vámonos. Oye, una pregunta así que tú me la puedes responder. ¿El cubrebocas actualmente es obligatorio? Ok, el cubrebocas no es obligatorio caminando. De hecho, durante la época de verano se nos pedía que nos quitáramos el tapabocas, andamos caminando por los choques de calor para que no nos fuéramos a enfermar. Ok. Sin embargo, en algunos lugares cerrados sí se Todavía pide es que lo obligatorio. use. No en todos, no pasa nada. Si vas a un combini, que es como un Seven o así, no te lo exigen Sí, nada. no. Pero hay algunos restaurantes que te piden que te pongas el ¿En el tapabocas. transporte público, güey? ¿Es En el transporte obligatorio? público no es enteramente obligatorio, te lo puedes quitar, pero Lo digo por cualquier comentario que me puedan decir de que, güey, es que todos traen cubrebocas y tú ahorita no te lo estás poniendo. es no que es obligatorio. aquí es común utilizar el tapabocas. Aquí desde años Desde siempre. hace mucho la tiempo, gente güey. lo utiliza porque si tiene resfriado, por respeto, o perdón por la expresión, o por mame. Sí. O sea, hay muchos que es por mame. Por costumbre, más que todo, de traer el tapabocas. Me gusta. Eso escudo es su defensa. Eso está bien curioso. Es como su defensa. Las japonesas sí, si no quieren ver sus dientes, no ven su cara, siempre traen tapabocas. Sí, te ocultas mucho, no vas a conocer a alguien bien con cubrebocas, güey, ¿sabes? No. No lo vas a reconocer. De hecho, si tú abres alguna aplicación en las que buscas de date y esas cosas, hay de que los japoneses salen con tapabocas. ¿Cubrebocas, güey? Sí, la mayoría. Está bien ¿Y cómo te ha ido en curioso esas eso. apps? No voy a contar mi vida personal, ya lo he dicho. Sí, se me preguntan, he salido, es todo lo que voy a decir, no voy a decir más información. Pero sí hay fotos que tenían el tapabocas y te pueden el susto de que dices, cabrón, sí estaban medio frita. Pero el 90% de las japonesas son muy bonitas, güey, cuando quitan el tapabocas. A excepción de que tengan los dientes chuecos acá. Sí, más. A lo que yo he sentido, a lo que yo he notado, yo también me suelo poner muchísimo el tapabocas aquí y no porque sea obligatorio como lo dice Memo, sino la cultura está lo tienen tan normalizado, lo tienen tan en su día a día que todos usan cubrebocas que hay veces que vas a lugares que aunque no sea obligatorio, todo mundo trae cubrebocas. Entonces, indirectamente, si digo, todos traen menos yo, entonces, pues ya mejor también me lo pongo a veces. Mira, está todo la TikToker. Hasta la de la otra vez, ¿verdad? ¿Esta la de otra vez? Es la TikToker de la otra vez, Sí, ¿verdad? la de la otra vez. Y la Pásame vimos, pero cámara. la vimos en otro lado, ¿no? ¿Eh? La vimos en otro lado. No, fue en este mismo lugar, güey. Lo que puedo hacer es... ¿Siempre grabará aquí? Yo creo que sí. ¿Puedes preguntarle cuál es su TikTok? No, le voy a preguntar. No sabes. ¿Y la escuela en japonés, perro? Sí sé, pero no, me da pena, ¿entiende? ¿Te da pena? ¿Por qué, Memo? Llevas 6 meses viviendo aquí, cabrón. ¿Cómo? No. Y eso no lo vas a poner en tu video. No. Sí lo voy a poner, güey. Nomás para dejarte en ridículo. Bueno, pues ya graba TikToks aquí todo el tiempo. Así que bueno, compitas, es momento de explicarles la razón principal por la cual pues estoy aquí en esta ocasión en Japón. Pensé que en este momento porque estamos buscando un baño. Ahorita estamos buscando baños, ¿sí? Sí, cierto. No, sí, a ver. Bueno, hace exactamente, no sé exactamente cuánto tiempo, pero hace 3 años justo, antesito de que todo el mundo se fuera a la chingada por un virus, Memo y yo habíamos comprado un vuelo, güey, lo compramos, Vamos, Memo. sí. Lo compramos. ¿Cuánto nos costó? Como 23. Empezó en 19,000 pesos y aumentó hasta 23 y cacho. Sí, güey. Por los cambios. Hagan de cuenta que compramos el vuelo. Sí. Nos salió a un muy buen precio saliendo de México. No, un preciazazo saliendo de México, la verdad. Después
justo nos íbamos a venir, pero fue cuando empezó y todavía no se sabía nada de qué iba a pasar con el mundo por el tema del virus. Exacto. Estuvimos así, pero así, de venirnos y quedarnos encerrados, güey, porque Sí. si alcanzábamos a llegar. Si alcanzamos a llegar, ¿Recuerdas? sí, si alcanzamos a llegar. Pero aquí la presión de las redes sociales, la gente empezó a molestarse de que es que se van a traer el virus. Si de por sí yo un mes antes había ido a China, un mes y medio antes, Sí, cierto, la gente güey. empezó a decirme que ay, a lo mejor tú tienes el virus. Le digo, viajé en diciembre a China, estamos en febrero, está empezando la pandemia. Y digo, por favor, o sea, pero las redes sociales empezaron algunos a molestarse, te escribían de que sí, vas güey. ahí, te vas a traer el virus. Y creo que a la gente le falta un poquito del open mind, entonces. Sí, un poquito mente abierta. Pero para evitar ese tipo de cosas se tomó la decisión de que cada quien en sus redes anuncie que no vamos a hacer el viaje hasta nuevo. Y que recorrimos el vuelo la primera octubre. vez. Y por eso se nos fue elevando el precio, porque lo íbamos cambiando pensando que la pandemia no iba a durar, que iba a ser algo corto y que, no, yo creo que en 2 meses ya bien. Y todo chido, ¿no? Esa era nuestra predicción. Sí, pero luego, después de todo, a mí se me ocurrió la bendita idea, quiero regresar a Japón. Y la única manera de regresar a Japón era venirme a estudiar a Japón. Entonces fue un proceso de más de medio año de los papeles y todo eso. Y yo pensé que no se iba a armar y de repente, ya estás aceptado en la escuela, vente, vas a aprender japonés. Y yo de que, wow. Ahora, si quieren saber la historia completa de por qué Memo está viviendo en Japón, vayan a su canal, que va a estar acá abajo en la descripción. Me va a obligar a hacer un video sobre eso. Vayan a verlo completo, él va a tener toda la historia de por qué se vino, cómo se vino, cuál fue el procedimiento y cómo es que lleva 6 meses viviendo en Japón. O sea, voy a tener que grabar el video antes de que salga este video de todo el procedimiento. Ya lo tengo en la cabeza de todas maneras. Perfecto, muy bien. Me lleva. Ahora sí, la cosa más importante, Memo, ¿por qué vienen estas fechas, güey? ¿Tú qué haces en estas fechas, la verdad? La verdad, honestamente no hago nada. O sea, ¿Nada? a veces en Navidad estoy con mi familia. O sea, estoy que. Bueno, si me toca, pero ahorita mi familia está repartida por todo el mundo. Entonces es Sí, muy cierto, difícil. tu familia está repartida por todo el mundo. Yo siempre te dije, nada más te faltaba a ti salirte de allá. La neta. Digo, el año pasado fui a Canadá a visitar a mi hermana que vive allá en Vancouver. Y pues ya, y ahora me toca a mí estar aquí. Y digo, normalmente el año nuevo no hago nada más que ver series o películas. O sea, es como que es el año que no quiero que nadie me moleste. O sea, es el año. Tu día free para ti. Sí, es Te lo como das que para ti. quiero empezar el año a mi manera. Entonces me vas a mandar a la verga, ¿no? No, probablemente te voy a decir sí y nunca voy a llegar a ese lugar. Oh, shit. No, Voy a no. ver qué hago yo. Pues te ligas una japonesa. A ver qué pasa, viejo. De mi parte, la neta, yo ya tenía desde hace varios años, bueno, no desde hace varios años, justamente yo creo que antesito de pandemia, queriendo tener un año nuevo en otro lado, güey. En otro lado ya fuera de casa, güey. Nada más por la experiencia, siento que ya, no sé, estoy grandecito, quería como que salir. Salir. Volar, güey. Pero, o sea, y luego, a ver, planeamos todo esto. Llegas. Justamente te estaba preguntando cómo lo planeamos, güey. Cuando fui a Monterrey, creo que fue en febrero. No, fue en mayo. ¿Mayo? ¿Fue en Sí, mayo? Sí, mayo. Memo ya tenía como todo planeado, ya me dijo que pues aplicó para la escuela, que se quería venir, todo el rollo. Y yo desde ese momento le dije, güey, yo quiero ir, pero Japón tenía las fronteras cerradas. Sí, ¿Cuándo me dijo, las abrieron? oye, si me voy contigo, y si planeamos y te acompaño y te traigo, te le dije, es que Japón tiene las fronteras cerradas y solamente puedes entrar si eres estudiante o vas a trabajar allá. Y fue de que, dude, te vas a tener que aguantar. Yo sé que lo va a abrir las puertas, yo sé que en algún momento va a abrir las puertas, yo sé. Y Justamente cuando me avisaste que abrieron las puertas a Japón, fue como de, lo planeé todo, vámonos. Dije, bueno, mira, si me voy en diciembre, no está chido. Entre el 24 y el 31 salía demasiado caro. Sí. Era literal desde mucho antes y irme después de Año Nuevo. Y también las fechas despuesito de Año Nuevo también están bien caras. Entonces la mejor opción, dije, bueno, mira, voy a estar Navidad, Año Nuevo. Mi cumpleaños es el 16 de enero, creo que estaría de huevos. Navidad, Año Nuevo y mi cumpleaños en Japón. Y por eso estoy aquí y voy a estar 32 días. 32 días, Dios mío. De hecho, ya le presenté a varios amigos para que de repente lo saquen también a pasear, porque de repente voy a decir, me voy a traer la pastilla a mí de convivir tanto con él. No, la verdad. Digo, es que yo sigo chambeando. O sea, yo tengo mi trabajo de México y sigo trabajando aquí. Y a finales de año empiezo un trabajo de aquí de Japón. Entonces, pues a veces no voy a poder estar con él todo el tiempo. Y también quiero que él esté solo y aprenda a andar solo en Japón. Porque creo que esa es la mejor experiencia que puedes tener, aprender a moverte. Hoy Que pierdas el estuve miedo. solo y me perdí 2 veces en el tren. Yo lo estaba monitoreando de todas maneras. Estaba en vivo y me perdí 2 veces en el tren. Había gente que me escribe que,
Memo, ya se perdió. Ya se perdió. Así te avisan. Claro, oye, ya se perdió. Ayúdale. Es que sí, estoy medio pendejo todavía no me Está sé bien, mover está muy bien. Es normal. Pero pues después- también estoy en el país más seguro del mundo, fíjate que eso me da Sí. mucha tranquilidad. Yo sé que me puedo ir a la chingada y no falta de que tenga que pedir un Uber bien caro a donde llegue, que no es la opción. Que no es la Memo opción. me dice, no, güey, No. muévete en trenecito, aprende a moverte, camina mucho. Y de hecho Que les vas a es lo hacer que un video para que sepan cómo moverse en tren. ¿Cómo aprendiste? Y tú deberías hacer otro video de cómo le haces para mantenerte aquí en Japón. Eso sí es muy interesante, güey. Fíjate, déjame decirte. la verdad. Ya me está obligando para hacer un segundo video. Pero está bien, está bien. Es mi promesa. De hermano, voy a empezar a hacer vlogs. Mínimo 2 por mes. 3. Uno por semana, güey. Bueno, uno por semana. por semana Uno por semana. está cool. Uno por semana. Empezando a partir de la siguiente. Sí. Ok. Ah, va. Ok. Ya tienes los dos primeros, güey. Ah, hijo de tu perra madre. ¡Súmase! Hola. Era hora de venirnos a comer y Memo me trajo uno de los lugares más famosos, yo creo que en todo Tokio, ya que lugares así tienen sucursales en muchos lados. Afuera hace un frío que no tienen una idea y adentro regularmente tienen calefactor, o bueno, más bien calefacción siempre en los lugares adentro, donde sea, hasta en el tren, restaurantes, tiendas, en todos lados hay calefacción. Entonces a mí sí me está cayendo un poco gordo ese cambio de temperatura de que afuera un friazo te metes y un calorón. Ya me acostumbraré. ¿Qué vas a pedir, mamá? Sí, te voy a pedir uno y uno, ¿va? Para probarlo. ¿Te late? Va. Ya seguimos platicando tranquilamente. Este es un lugar muy famoso que está en Shibuya y de hecho se pueden ver parte, ahorita van a ver por la ventana, puedes ver una parte de la ciudad, ahí estamos. Puedes ver a la gente. No, es muy raro que tengan aquí en ventana y a veces las mesas se comparten con otras personas. O sea, tenemos a dos chicas a nuestro lado. Mira, me puedo hacer así y me lo tomo. Y hay dos chicas que están a nuestro lado. Entonces, pues casi compartimos mesa. Vamos a ordenar. Aquí es mucho puedes pedir cerveza, lo que tú quieras. Hay platillos. Quiero chela, por favor. ¿Quieres una chela? Obvio. De todos los diferentes platillos que hay. En la mayoría de todos los lugares que me ha llevado Memo y por lo que veo más o menos sí, siempre todo se pide o por una tablet o una maquinita a la entrada, ¿no? Lo de las maquinitas, eso ya era desde hace mucho. Pero lo de las tablets se ha hecho más común. No quiere decir que antes no estaba, pero se ha hecho más común por la cuestión de la pandemia. Por eso tenemos este plástico, porque en algunos restaurantes todavía se sigue manteniendo esto de la sana distancia. Bueno, estos lugares son de este tipo de banderillas que sabe bien. Sabe bien. Edamames. Por cierto, también, además de 1, 2, 3, también sé que arigato gracias, arigato gozaimasu es muchas gracias. Y también Memo me ha dicho, y he escuchado todo el tiempo, que se dice un poco cantadito. Arigato gozaimasu. Yo no sé, me da pena cantarlo, fíjate. ¿Esta gusta más? ¿Este sí? A ver. Ahora, muy bueno. Definitivamente. Traje una salsa de habanero y el pendejo de aquí la dejó en la mochila de sus streams y no en esta. Necesito cambiarla de mochila a la salsita. Porque aquí hubiera caído bien perra. Yo podría comer aquí siempre, la verdad. O sea, me gusta la comida. Mi único conflicto es que los japoneses no comen nada de picante. Por eso traigo mi habanero, pero no traje ahorita. Y ahorita lo más parecido que encontré fueron estos como pimientos tatemados. Simplemente el olor de saber que es un chile, güey, así. Es como que me encanta, güey. O sea, sé que va a sonar muy mal, güey, lo que sea, pero soy muy fan, güey. No pica, pero sí sabe un poquito picante, güey. Pero no pica, güey. Es la primera vez que Memo me pasa por esta estación y va muy rápido, güey. Ya de afuera sí se ve que va bien rápido, güey. Bueno, tengo micrófono, pero sí, es que, digamos, trenes subterráneos son líneas un poquito más rápidas, a diferencia de la que normalmente andas en la Yamanote. Pero agarra otra dirección, o sea, no pasa por la misma línea de la Yamanote. Ok. Son más rápidas y pisan menos estaciones. Pero no, igual, llegamos en chingo, hicimos la mitad del tiempo más o menos. Sí. O menos. Pero igual este también va a Ikebukuro, como Yamanote, pero este sale por Shibuya. O sea, muchas veces se van a cruzar las mismas líneas, pero este es de otra compañía. Ok. Está interesante.